vamos a diferenciar entre la replicación en procariotas y eucariotas. Y ahí concluimos. ¿Está bien? El proceso que vamos a hablar es muy similar en procariotas y eucariotas. Lo que cambia son las proteínas involucradas. En sí el proceso es el mismo. ¿Está bien? Se replica, se liga, se corta, se une. Lo mismo. ¿Qué cambia? ¿Quiénes están involucrados en ese proceso? Entonces va a cambiar finalmente la nomenclatura. El 90% de la sesión va a estar enfocado a procariotas. Vamos a explicar en procariotas qué pasa, en procariotas qué pasa, en procariotas. Las imágenes, los videos, todo procariotas. Y al final vamos a mostrar una tabla, unas diapositivas de replicación en eucariotas y una tabla que nos va a indicar qué proteínas intervienen en la replicación en procariotas, qué proteínas intervienen en la replicación de eucariotas. Y van a tener que usar esa nomenclatura. Conocer el proceso y emplear la nomenclatura que es el símbolo. Al concluir esta sesión, ustedes deben indicar qué teoría de la replicación es la más aceptada. Vamos a ver 3 teorías. Y ustedes ya saben cuál es el tipo de replicación que hay actualmente. Eso ya lo conocen. Pero lo que se muestra son las 3 teorías y cómo llegaron finalmente a la conclusión de que esta teoría era la apropiada. ¿Está bien? Características de la replicación y diferencias de las moléculas que participan en la replicación tanto en procariotas como en eucariotas. Vamos allá. Bill Gates ya lo decía, el ADN es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado de cualquiera que se haya creado. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en el ADN? Guanina. ¿Ya? Toda la Entonces, información. ¿pero qué encontramos allí? Toda la información genética. Azúcares, Grupos fosfatos. Ya. Ese es a nivel de estructura. ¿Pero qué información encontramos allí? Nucleótidos, información genética. Toda la información genética de lo que es un individuo o lo que puede llegar a ser un individuo o lo que no puede llegar a ser un individuo. ¿Está bien? Recuerdan que la semana pasada hablamos de una fórmula. ¿El fenotipo a qué va a ser igual? Fenotipo, ¿cómo nos vemos? ¿A qué es igual? Al genotipo más el medio ambiente. El genotipo más el medio ambiente. Es decir, va a depender de nosotros qué expresemos, qué queramos que se exprese o qué queramos evitar que se exprese. ¿Está bien? Los genes que tenemos en el ADN están allí, pero nosotros en función de cómo hagamos que esto responda, cómo los estimulemos, ¿se van a expresar o no se van a expresar? Ese es el detalle. ¿De acuerdo? Entonces, hay regiones que codifican genes. ¿Cómo se llaman estas regiones? Rafael. Cos. Regiones codificantes. ¿Cómo se llaman? Tienes todo el ADN. Hay regiones que se van a expresar y hay regiones que no se van a expresar. ¿Está bien? ¿Cómo se llaman las regiones que se expresan? Se llaman exones. Y las regiones que no se expresan, intrones. Tenemos intrón, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón, de forma alternada. De forma alternada. Intrón, exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar en estas 3 sesiones de cómo el ADN primero se replica, cómo obtenemos la información del ADN, que es el proceso de transcripción, y cómo finalmente se materializa, que es el proceso de la traducción, cómo obtenemos la proteína. Estas 3 sesiones que vamos a hacer desde la de hoy van a estar concatenadas. Replicación, transcripción y traducción. El líder de consulta de toda la vida, el CAP. ¿Y por qué se dice que el proceso de replicación es un proceso semiconservativo? Por años. Y su dieta.
¿Por qué se dice que el proceso de replicación Profesor, delegado? cuando se duplica el ADN, una hebra se queda originalmente y la otra se modifica, cambia. Ah, no se modifica, sino que es nuevo. Nueva. ¿Está bien? Cuando se replica el ADN, como bien dicho el compañero, una de las hebras va a servir de patrón o molde y la otra va a ser una hebra nueva, completamente. ¿Está bien? Por eso se dice que el proceso de replicación del ADN es un proceso semi-conservativo, porque el 50% de la información es original Y la otra. y la otra. ¿Está bien? Aquí está el dogma central de la biología molecular. Ojo con las flechas solamente. El truco está en las flechas. El ADN se replica, luego el ADN se puede transcribir. ¿En qué se transcribe? En una molécula de RNA o ARN. Y luego esta molécula se puede traducir. ¿En qué? En proteínas. ¿En qué dirección va el proceso? En una sola dirección. Es un proceso reversible. ¿Quién dijo esto? Crick en el año 70. ¿Recuerdan quién es Crick? ¿El investigador de qué? ¿Cuál fue su hito? De la estructura del ADN. La estructura del ADN. Watson y Crick. ¿Está bien? El mismo Crick propone esto. Pero hay una modificación posterior que nos indica que el ADN se puede replicar, que a partir del ADN podemos obtener ARN. El proceso se llama transcripción. Pero a partir del ARN se puede obtener nuevamente ADN. Y este proceso se conoce como transcripción inversa o retrotranscripción. Y nos siguen indicando que el ARN se puede traducir a proteína. Pregunta: ¿qué organismo generó esta modificación? El núcleo. ¿Mm? El núcleo. No, ¿qué organismo? ¿No? O sea, ¿por qué tuvimos esa modificación? ¿En quién la encontramos? El virus. En virus. ¿Está bien? Ejemplo, nuestro amigo el SARS-CoV-2, que es un virus de RNA. Ingresa a nuestras células y ese RNA captura la maquinaria del hospedero y genera ADN. Luego ese ADN empieza a generar ARN y se empiezan a generar nuevas partículas virales. ¿De acuerdo? Es decir, por los virus hubo esta modificación. Se encontró que el proceso era reversible. Podía ir en ambas direcciones. No se sorprendan que de acá a 5 o 10 años, el próximo año, esta flecha también cambie. Tendríamos una traducción inversa. ¿Podría ser? Podría ser. De repente se encuentra algún organismo que vaya al contrario. Pero de momento es de ADN a ARN, de ARN a ADN y de RNA o RNA o ARN a proteína. Esto es bidireccional. Entonces tenemos la propuesta inicial y la modificación, que es algo que se pregunta también frecuentemente en las evaluaciones. Explique el dogma central de la biología molecular. Tiene que explicar el original y la modificación. ¿Y a qué se debe la modificación? ¿De acuerdo? ¿Bolaños? ¿De acuerdo? Bien. Cuando hablamos de replicación del ADN hablamos de 3 características. Semiconservativa. ¿Por qué es semiconservativa? Conserva Una hebra conserva. una hebra se conserva. ¿Por qué es bidireccional? Porque va. Porque hay dos direcciones. Una va de De 3 a 5 y de 5 a 3. Así es, va en ambas direcciones el proceso. ¿Y por qué es discontinua o asimétrica? No. ¿Por qué es discontinua o asimétrica? Porque no recuerdo. ¿Forma helicoidal tiene? No. No, no están unidos iguales. Ya hay algo más. ¿Chate? Porque la cadena, hay una cadena siempre sagrada que va a sintetizar a la, ¿cómo se llama? A la otra, haciendo que esta sea de una manera distinta. Bien. Bien. ¿Está bien? Tenemos 2 cadenas. La cadena conductora y la cadena retrasada. ¿De acuerdo?
Entonces la cadena retrasada, la cadena conductora se va a replicar de forma continua. Mientras que la cadena retrasada, como es HT, se va a replicar de forma discontinua o asimétrica, en forma de pequeños fragmentos. ¿Cómo se llaman esos fragmentos? Fragmentos de Okazaki. ¿Okazaki hombre o mujer? Mujer. Okazaki, científica. ¿Está bien? Bien. Entonces nosotros sabemos un par de cositas. Uno, que la replicación es semiconservativa. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos hebras de ADN que se consideran ADN antiguo. Cada una de ellas se apertura y a partir de ellas se genera una nueva hebra. ¿Está bien? En la otra dirección. Si una hebra es en dirección 5', 3', la que se va a generar es en dirección 3', 5'. Si la original es 3', 5', la que se va a originar es 5 a 3. ¿Está bien? Y sabemos que es semiconservativa. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo se descubrió que semiconservativa era el idóneo? ¿Está bien? Entonces propusieron tres teorías: la replicación semiconservadora, conservadora y dispersora o dispersiva. En la semiconservadora dijeron lo que bien han explicado ustedes. Tenemos dos hebras de ADN originales, cada una se apertura y se genera a partir de ella una nueva hebra. ¿Está bien? En la siguiente generación nuevamente se aperturan las hebras y cada una sirve de patrón o molde para generar una nueva hebra. Hasta ahí no hay problema. Esa es la semiconservadora o semiconservativa que conocemos. Propusieron una segunda teoría, que era la conservadora. En la conservadora, véanlo de esta forma. Tenemos el ADN original y le sacan una fotocopia, una copia. ¿Y vamos a tener un ADN idéntico? Sí, pero las dos hebras van a ser nuevas. No hay una antigua y una nueva. Cojo el ADN original, le saco una copia, obtengo otro idéntico, pero ambas hebras van a ser nuevas. ¿Está bien? Luego le vuelvo a sacar otra copia. Tenía 2, voy a tener 4. ¿Cuántas van a ser de ADN antiguo? 2. No. ¿Está bien? Porque este es antiguo, ¿correcto? Y este es nuevo. Le saco una copia. ¿Qué me va a dar el antiguo? 1. Nuevo. Y el antiguo se mantiene. ¿Y el nuevo qué me va a dar? 2 nuevos. 2 nuevos. ¿Por qué? Porque no se aperturan las hebras. Simplemente le estoy sacando una copia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa en la conservadora? No se abren las hebras de ADN y siempre voy a estar generando hebras nuevas con ambas cadenas formadas por nucleótidos nuevos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí claro? Sí. Y tengo una adicional, que es la replicación dispersiva o dispersora. Esta es la más alucinante. ¿Está bien? ¿Qué es lo que propone? Que se corta el ADN en fragmentos y a partir de cada fragmento obtengo una copia de ADN nuevo y luego voy uniendo esos fragmentos, antiguos con nuevos, antiguos con nuevos, antiguos con nuevos. Entonces siempre voy a tener ADN antiguo y también voy a tener ADN nuevo, pero conforme avance la cantidad de ADN nuevo se va a incrementar, mientras que el ADN antiguo se va a ir reduciendo. Pero siempre va a haber ADN antiguo y también va a haber ADN nuevo, pero en mayor proporción el nuevo que el antiguo. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿En mayor proporción va a haber quién? Siempre va a haber ADN antiguo. ¿Está bien? Pero lo que va a haber en mayor proporción, el nuevo. Porque cortas y empiezas a sacar nuevas hebras. Y en la siguiente generación vuelves a cortar y sacas nuevas hebras. Y en la siguiente vuelves a cortar y sacas nuevas hebras. Y cada vez va a haber mayor cantidad de ADN nuevo. Pero una consulta. Sí, En señorita. este caso, siempre se va a mantener la replicación de un solo ADN antiguo. Así es, de un. Solo- Pues,
Para el ejemplo es 1. Claro, pero en ¿Sabes? otros casos puede ser más de uno. Pueden ser más de 1. ¿Está bien? Pero lo que va a primar es el ADN nuevo, que se va a generar. Entonces, tenemos estos 3 modelos. ¿Cómo comprobamos cuál es el correcto? ¿En qué organismo lo estudiaríamos? En un virus. ¿Virus? No. Bacterias. Una bacteria. ¿Por qué en una bacteria? Porque su ADN es. Porque Porque la. la bacteria sí tiene ADN y dónde guardarlo, mientras que en un virus no se sabe si tiene o no el ADN replicado o lo tiene guardado. Bien. ¿Por qué más? Porque la bacteria podría servir ADN como ADN humano. ADN humano. Porque la bacteria, el material genético está en citoplasma, pero en lo que son células eucariotas está en el núcleo codificado de estudiar. Aquí, equipo. ¿Qué opinan? Sin palabras. ¿De acuerdo? Bolaños, ¿qué opinas? ¿De acuerdo con qué? Pero el material genético está en Cárdenas, ¿qué opinas? Lo que he dicho. Sí, ¿Qué cosa es lo que he dicho? que está disperso en el citoplasma. Ajá. Por eso utilizamos bacterias, porque el ADN está disperso en el citoplasma. Porque tiene un fácil acceso. Porque hay exceso. Rafael, a ver si iluminado Rafael. Supuestamente era porque el hecho de que como las eucariotas, el material genético se encuentra en el núcleo, pues ese núcleo está protegido por el núcleo. Y entonces como en las bacterias no hay un núcleo que protege ese material genético, es muy fácil estudiar ese material genético. Ok. Por aquí. Lo mismo, que Lo se mismo. sabe que el virus, o sea, no tiene uno, dónde guardar solo el virus, no tiene una específica. ¿Y Julieta, qué opinas? De que también se puede observar con los virus porque tiene. Estamos en bacterias. ¿Por qué bacterias? Tal vez porque se puede obtener con más facilidad. Más facilidad. Por ahí va la respuesta. Cos, ¿qué opinas? Ya. Moreno. Más simple. ¿Está bien? ¿Por qué bacterias? A ver, equipo. Están ahí discutiendo de las bacterias, ¿no? Como dijo el compañero, o sea, no, lo que es el virus, o sea, si se puede dispersarse y se puede replicar de las formas. En cambio, el virus siempre se va a mantener en el hueso. ¿Julieta? O sea, es por lo mismo de que es más fácil obtener el ADN de las bacterias, también porque nosotros las tenemos todo el tiempo en la boca, en las manos, etc. Entonces es algo que ya tenemos por conocido ya y simplemente ya hay un proceso más fácil para los virus o otros organismos. Muy bien. Entonces, vamos allá. A ver, chate. O sea, al momento que una célula de bacterias, al momento que se da esto con el metastasis, estos nucleótidos van a ser un poco más grandes a comparación de las eucariotas, porque creo que son de 1000 a 2000 de nucleótidos. Entonces, al momento que se da esta replicación ya va a ser más rápida. Más rápida. Señorita. Sí, creo que algo parecido, que en las bacterias la replicación es más rápida, igual por la simplicidad que mencionaron, y también creo puede ser porque, bueno, al observar, mayormente en el laboratorio hemos trabajado con bacterias, entonces creo que para la manipulación hay más herramientas para poder manipular a las bacterias. Bien. Con esto cerramos. Voy a dar un poco algo complejo, ya, un apunte que tengo, por su división celular, creo yo. ¿Por qué? Porque al ser fisión binaria, duplica su ADN o ARN, diría yo. Muy bien. Bien. Vamos a sacar un poco de todos, ¿está bien? Entonces, ¿por qué se trabajan con bacterias en general? Porque las bacterias son mucho más fáciles de manipular. ¿Qué necesitan ustedes para manipular una bacteria? Una placa Petri y la bacteria. Y un estufa. Eso es todo.
Cogen la bacteria, un medio de cultivo, ponen la bacteria, lo colocan en la estufa. Y el día siguiente miran y la placa está llena de bacterias. ¿Está bien? Entonces ahí viene la segunda parte. Para analizar estos microorganismos es más rápido. De un día a otro tenemos ya 3 o 4 generaciones de bacterias. ¿Qué pasa si trabajamos, por ejemplo, en ratones? ¿Cuánto tardamos en tener una nueva cría de ratón? Meses. Meses. ¿Aprox? 6. Creo. No, 3 meses. 3 meses. 3 meses, no 9. ¿Está bien? Si fuera una planta, ¿cuánto tarda en germinar una semilla? Y en tener un individuo adulto. 2 meses, una semana. 3 semanas, 3 semanas, 2 semanas. ¿Está Mira bien? cómo lo mide. Y es demasiado tiempo para poder hacer ese tipo de experimentos. ¿Saben? Por eso se opta por las bacterias, más fácil de manipular, menor costo, procesos de replicación más rápido. Y ustedes van a ver que gran cantidad de procesos primero se han estudiado en bacterias. Y luego de eso que han hecho, han pasado a eucariotas unicelulares. ¿Cuáles son los favoritos? Unos que ustedes han trabajado hace una semana. Levadura. ¿Ustedes trabajaron con levadura muerta o viva? Viva. ¿Está bien? Entonces lo que hacen es lo mismo. Buscan eso en levaduras. ¿Y luego qué hacen? ¿A qué organismo pasan? La encontraron en levaduras. ¿A quién pasan? Queremos estudiarlo en humanos. Antes de las levaduras, ¿por quién pasamos? Por la... Ya, tenemos bacterias, tenemos levaduras. Encontramos los genes. ¿Y ahora? ¿A dónde vamos? No, ¿qué organismo vivo? Plantas puede ser. Encontramos en plantas. ¿Ahora en quién vamos? Ya tenemos plantas. ¿En qué organismo vamos? Organismo. No. Ratones. Trabajamos en ratones. No, pero específico, pues. Lo encontramos en ratones. ¿Luego a dónde vamos? Monos. ¿Está bien? Y luego recién humanos. Tiene que pasar todo ese flujo. ¿Está bien? Mono de mono. Entonces, ese es más o menos el flujo. Y aquí es lo mismo. Lo primero que hicieron Messelson y Stahl es validar su teoría en bacterias para luego llevarlo a eucariotas. Y propusieron un experimento muy bonito. Trabajaron con un medio de cultivo con nitrógeno 15, es decir, cogían a la bacteria, lo ponían en un medio rico en nitrógeno 15, que es un nitrógeno pesado. Y luego quitaban el nitrógeno, quitaban ese medio de cultivo con nitrógeno 15, cogían la bacteria con una C de siembra y la ponían en una placa con un medio ligero, que era nitrógeno 14. E iban viendo de generación en generación qué pasaba con el proceso de replicación. ¿Por qué utilizaban nitrógeno pesado y nitrógeno ligero? Porque la conserva. ¿Por qué? Sí, está bien, pero ¿por qué? Por ¿Qué tienen el ADN? Bases nitrogenadas. Cogen ese nitrógeno del medio pesado y lo utilizan para formar sus moléculas o sus nucleótidos que van a componer el ADN. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que decían? Primera generación, si es que lo he sembrado con nitrógeno pesado, voy a tener cadenas pesadas y ligeras, híbridos. ¿Está bien? La idea era, pongo primero nitrógeno 15, crezcan, luego los saco y ahora los siembro con nitrógeno 14. ¿Qué es lo primero que voy a obtener luego de hacer esas dos siembras? Híbridos. ¿Está bien? Que sería una hebra con nitrógeno 15, otra hebra con nitrógeno 14. ¿Está bien? Seguía sembrando solo con nitrógeno ligero. ¿Y qué empezaba a obtener? Más moléculas con ADN ligero. Y los híbridos se mantenían constantes. ¿Más o menos aquí? ¿O menos que más? Esta parte es peculiar, vamos a ver.
va algo así. Tenían su molécula de ADN. ¿Está bien? Y lo sembraban con nitrógeno 15. ¿Qué es lo que pasa? Vas a obtener dos hebras, ¿correcto? Que es el ADN antiguo. Y vas a tener el ADN nuevo. ¿Hasta aquí estamos bien? Luego, ¿qué hacían? Le quitaban el nitrógeno 15 y lo ponían en nitrógeno 14. Y evaluaban lo que salía. Tenía una hebra y tenía las antiguas. ¿Y qué empezaba a salir? Las hebras con nitrógeno 14, que es el ligero. Entonces, esto para ellos era su primera generación. ¿Qué obtenía? ¿Qué empezaba a obtener? Nuevas hebras. Nuevas hebras. El nitrógeno 14. 14 y 15. Ah, perdón. 15 y 14. 15 y 14. Control Z. Señorita, llegó. Estamos preocupados por usted. Bien. Entonces, ¿qué sería esto? Nuestros híbridos. ¿Cuántos híbridos tengo aquí? Dos. Y sigo a partir de aquí solo con nitrógeno 15. A ver, equipo, no voy a volver a repetir. Estén atentos. Sigo con nitrógeno 14. ¿Y qué va a pasar? Voy a generar las hebras. Estas son las originales. Luego tengo las pesadas. Y luego tengo las nuevas de nitrógeno ligero. ¿Está bien? Lo que he hecho es separarlas. Aquí tendría una. Y ahora se va a empezar a sintetizar nuevo ADN con nitrógeno ligero. ¿Y qué es lo que obtengo aquí? ¿Cuántos híbridos tengo? 8. Híbridos, solo híbridos. ¿Cuántos tengo? Ah, ya. 2. 2. Este de aquí y este de aquí. ¿Y cuántos ligeros? 8. 4. 1, 2, 3, 4. Recuerda que esta es la original más el pesado. Ah. Esta no estamos contando. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se va incrementando los ligeros. ¿Y qué pasa con los híbridos? Se mantienen constantes. Aquí tenía 2. ¿Y ahora cuántos tengo? 2. Y si hago uno más, ¿cuántos híbridos voy a tener? 2. 2. ¿Y qué se va a incrementar? Solamente Los ligeros. Y eso es lo que proponían ellos. Que los híbridos se mantienen constantes, mientras que las cadenas ligeras se van incrementando. ¿De acuerdo? Pero también hicieron una teoría para la conservadora. ¿Qué dijeron en la conservadora? Similar. En la conservadora dijeron, voy a tener mi ADN original. A mi ADN original, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar nitrógeno 15. ¿Y qué voy a obtener? Una hebra original y luego una nueva, pero solo de nitrógeno 15. Vuelvo a sembrar, ahora con nitrógeno 14. ¿Y qué voy a obtener? Una hebra original. Una hebra original, Y muy 3, bien. 15. No, porque ahora estoy con 14. 14, 3, 14. Voy a obtener la original, voy a obtener la de 15 y voy a obtener dos adicionales de 14. Y si vuelvo a cosechar una más, ¿qué voy a obtener? Una original. Una original, Una 15. una 15 4, 14. y 4, 14. Entonces, ¿qué se va incrementando? Solamente las 14. Ajá, que serían las ligeras. ¿Y las pesadas cómo se mantienen? Igual. Igual. ¿Qué es lo que proponía? Las pesadas se mantienen constantes, pero miren qué pasa con las ligeras. Generación a generación van incrementando. ¿Está claro hasta aquí? Y dijeron, ¿y si fuera dispersora? Aquí es más difícil de dibujar. ¿Está bien?
Si fuera dispersora, ¿qué pasaría? Que tienes tu hebra original y en la dispersora lo que nos indican con nitrógeno 15 que esta se va a partir, algo así. Y el resto va a ser la de nitrógeno 15. Ese es el detalle. ¿De acuerdo? Recuerden, la dispersora lo que haces es cortas el ADN y a partir de esos fragmentos generas copias. Y luego todas las copias empiezas a juntarlas. Y por eso te salen de colorines. Negro, azul, negro, azul, negro. Y luego ¿qué haces? Nitrógeno 14. ¿Y qué pasa? La cantidad de copias de negro se van a mantener. 1, 2, 3. Aquí tenemos una y vamos a tener aquí otra. Y se van a empezar a generar ligeros. Un ligero, otro ligero, otro ligero, otro ligero. Y pesado. Pesado, pesado, pesado. ¿Qué tenemos aquí? Olvídense de este. ¿Qué tenemos aquí? Dos pesados. No, ¿este es pesado? Híbrido. Híbrido. ¿Y este qué es? Pesado. No, ¿este qué es? Híbrido. Híbrido también. Tenemos dos híbridos. Y si hacemos una más, ¿qué va a pasar? 4. Imaginemos que tenemos estas cruces, que va a ser el antiguo. Está bien. Y empieza. Algo así. Y se va a generar ADN. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Qué se incrementan? Híbrido. Híbridos. ¿Tenemos ligeros? No. ¿Tenemos pesados? Y eso es lo que nos dice la última teoría. Que cada vez vamos a tener más híbridos, pero nunca vamos a llegar a tener todos ligeros ni todos pesados. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Bolaños? ¿Señorita? ¿Al fondo? ¿Cos? ¿Está claro? Easy. E hicieron la prueba. Cogieron las bacterias, medio de cultivo, generación 0, ADN como tal. Generación 1, que vieron híbridos. Generación 2, que vieron híbridos constantes y se incrementaron los ligeros. Generación 3, híbridos constantes, mayor cantidad de ligeros. Generación 4, se incrementaron los ligeros, híbridos constantes. ¿Qué teoría se cumplió? Si se mantiene constante el híbrido y se incrementan los ligeros. La segunda. La segunda, La primera. la primera, la conservativa. Semiconservativo. ¿Por qué semiconservativa? Porque el híbrido es constante y los ligeros Va aumentando. aumentan. Y eso es lo que se pregunta en la evaluación. Explique usted cómo se validó que la replicación es de tipo semiconservativo. Tienen que decir que existían 3 modelos y que se propusieron estas 3 teorías y luego de hacer el experimento lo que se observó fue híbridos constantes y se empezó a incrementar la cantidad de ligeros. ¿Y en qué lo hicieron esto? En bacterias, en E. coli. Luego pasaron al organismo unicelular más básico. ¿Cuál fue? La rata. Unicelular. La avena. La avena no. Levadura. La levadura, no la avena. La levadura. Y lo hicieron más sencillo en el caso de la levadura, en el caso de los eucariotas. Cogieron un nucleótido y lo marcaron radiactivamente con bromuro de cesio. Y lo que vieron es que una de las hebras tenía el nucleótido marcado y la otra no. Y dijeron semiconservativo. ¿Ven? Bien. Vamos con el video. Ojalá que el audio nos acompañe. El audio está hasta la pantalla. No está conectado con ese, ¿no? No está conectado con el proyector. Pensé que estaba conectado al audio con el audio del proyector.
A ver, atención al video, por favor. El video nos explica el proceso de replicación. ¿En procariotas o en eucariotas? Procariotas. Eu. Ah, eucariotas, por el eucarioto. Bien, lo poco que se ha escuchado, vamos a repetir. ¿Está bien? ¿Cómo empieza el proceso de replicación? Con el caso. Con la helicasa. ¿Qué es lo que va a hacer la helicasa? Va a abrir el ADN. Abrir las hebras, va a romper los enlaces puente. Por ahí empieza. Helicasa, apertura las hebras. Luego, ¿qué proteína interviene para evitar que se vuelvan Las móviles? SSP. Las SSP, que sí son las SSB. Sí, que son proteínas de unión a cadena simple. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si fallan? Se va a cerrar. Esto no se podría romper. Se cierra el ADN. ¿Está bien? Si falla, las SSB. Si falla la helicasa, no se abre. ¿Está bien? Y ahí están las SSB. Lo que van a hacer las SSB es estabilizar. Tenemos las hebras abiertas, no hay SSB, ¡pac!, se cierran. Si está presente, se mantienen abiertas. ¿De acuerdo? Y sigue el proceso. ¿Cómo se llama esta enzima? ADN polimerasa. ADN polimerasa 3. ¿Y sobre quién actúa esta ADN polimerasa 3? En la hebra de 5 Ya, en la cadena, ya vemos ahorita de momento la cadena conductora. Pero ¿cómo sabe dónde iniciar? Ya, pero ¿cómo sabe dónde inicia? El mayor punto de... Pero... ¿Cómo que? Es por decirlo su mayor punto de concentración. No, no exactamente. Si ustedes van a hacer esta semana PCR, ¿no? Extracción. PCR polimerasa. PCR y extracción van a hacer. Hoy Extracción nada más. Bueno, ¿han visto o han leído alguna vez las PCRs? ¿Qué necesitan la PCR? ¿Para qué? A material genético. Primers. Primers. Muy bien. Entonces, el punto de anclaje aquí es un primer. Y ese primer lo sintetiza una enzima que se conoce como RNA primasa o primasa simplemente. ¿Está bien? Si no hay un primer, no inicia el proceso. ¿Está bien? Tiene que haber un primer y en ese primer se va a unir la DNA polimerasa e inicia el proceso de la replicación. Ahí está. Este gráfico tiene varios horrores. Cadena conductora, cadena retrasada. ¿La cadena conductora en qué dirección se replica? De 5 De 5 a a 3 primas. 3'. ¿Y la retrasada? 3 a 5 primas. También de 5 a 3'. ¿Está bien? Ambas son en la misma dirección. A pesar de que la otra está invertida. ¿Está bien? Por eso es que la cadena retrasada
¿Cómo se replica? ¿Utilizando qué? Fragmentos. ¿Cuáles son esos fragmentos? De Okazaki. ¿Está bien? Entonces, este es continuo en dirección 5', 3'. Esta es en fragmentos en dirección también 5', 3'. ¿De acuerdo? Y ahí está bien lo que dice su compañero, polimerasa 3 en la cadena conductora y en la cadena retrasada. La cadena retrasada es de 5 a 3. Y la Conductora es de 3 a 5. Recuerden que siempre va el complemento. Suave, señorita. Saben que le gusta el curso, pero tranquilo. Bien, entonces, esta enzima que vemos aquí, ¿quién es? La primasa, esta de aquí. Primasa. Y le han puesto RNA primasa. ¿Por qué? Porque es la que trae la información del ARN. Sí, pero hay algo más. Está bien. ¿Qué va a sintetizar? Primers. ¿El ARN qué nucleótidos tiene? Adenina, ¿qué más? No, adenina, ¿qué más? Uracilo, guanina y citosina. Adenina, uracilo, guanina y citosina. Timina no tiene. Timina tiene el ADN, lo intercambia. ¿Está bien? Entonces, al ser una RNA primasa, ¿qué nucleótidos va a poder colocar en los primers? Uracilo, ¿qué más? Adenina, guanina y citosina. ¿Y el ADN puede tener uracilo? No. Y viene otra enzima que va a corregir esos errores, que se llama, en este caso, la DNA polimerasa 1. Sigue el proceso. Bueno, y antes de seguir, ¿cómo se llama este complejo que se forma cuando se une la helicasa con la primasa? Helicasa más primasa, ¿qué es igual? A ver. Se llama primosoma. El primosoma. ¿Está bien? ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente en las evaluaciones pregunto, ¿cuál es la función del primosoma? ¿Cuál es la función del primosoma? Bolaños. Añadir nucleótidos. No. ¿Qué? Separar y poner los primers. Así es. Tiene la función de la helicasa y de la primasa, que es aperturar las hebras de ADN y sintetizar los primers o cebados. O sea, si se les pregunta cuál es la función del primosoma, se les está preguntando cuál es la función de la helicasa y de la primasa. ¿De acuerdo? Pero es válido si en el examen pongo que pone los primers. ¿Perdón? ¿Es válido si en el examen pongo tal cual de que pone los primers? Sí, sí. Porque solo te pide la función de el complejo. Si se te pediría solo la helicasa, dirías la helicasa o solo la primasa, la helicasa. Bien, entonces sigue el proceso de replicación. ¿Y qué más? Luego que se tienen todos los fragmentos, se va a proceder con la corrección. Es decir, se va a ver qué nucleótidos están mal colocados. Sea uracilo o sea otro nucleótido. Por ejemplo, aquí se tiene, imaginemos, adenina y aquí se tiene guanina. Entonces, ¿qué va a hacer la DNA polimerasa 1? Quitar esa adenina y colocar el nucleótido correcto. Si esta es citosina, guanina. Pregunta: ¿cómo sé cuál de las dos hebras es la patrón? ¿Cómo sabe esta enzima correctora cuál tiene que corregir? Porque va en orden de 3 a 5. No. Las que no son similares. O sea, adenina con timina y guanina con citosina. Lo que le pregunto es esto, ¿no? Por la instrucción de copiado. La diferencia de fricción. Sí, mira, voy a ponerles aquí. Porque está siguiendo la hebra que se ha separado. Acá es adenina y acá es guanina. ¿Cuál corrigen? Guanina.
La guanina. La guanina. Ah, Tiene que ver con la estructura del ADN. ya, abajo porque... Cualquiera de las dos puede ser la nueva. sí, Cualquiera de las dos puede ser la antigua. pero sus puentes, no recuerdo qué puente, pero sus conexiones, la de abajo son 3 y la de arriba son 2. ¿Ya? ¿Pero cuál corrijo? En este caso La de abajo. tiene algo que ver con su variamiento, porque había leído que la glutamina siempre se variaba y la adenina con la adenina. Claro. O sea, eso está mal. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo que eso está mal? Sí. Sí. Y entonces, ustedes son las enzimas y los contratan. Corrige eso. ¿Cuál corrige? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Uno o dos? 2. Al negro. Al negro. A la A. ¿Uno o dos? 2. 2. Cualquiera de las dos puede ser la nueva. 2. ¿Está bien? ¿Cuál corrige, Rafael? ¿La verdad? El que me mire feo. El que me mire feo. Recuerden, y esto les va a servir para las siguientes sesiones también. La molécula de ADN original tiene unos grupos que se llaman grupos metilo. CH3, ¿está bien? Los grupos metilo lo que hacen es inactivar genes. Y la hebra nueva no tiene grupos metilo. Entonces, ¿cuál es la que va a considerar la enzima como hebra, patrón o molde? La que tenga grupos metilo. ¿Está bien? Entonces va a ver, esta tiene grupos metilo, entonces estas son los nucleótidos correctos. Y a partir de ello voy a hacer la corrección. ¿Está bien? Porque si no hubieran estos grupos metilo, puede corregir de forma errónea y ese error se hereda y genera las enfermedades. Recuerden, si quieren silenciar un gen o inactivarlo, aplican procesos de metilación. Y si quieren activarlo, el proceso contrario es de acetilación, que le agregan grupos acetilo y ese gen se va a poder leer. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál de los dos corrijo? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1, porque la 2 tiene grupos metilo. Entonces, ¿qué me indica eso? Que esta es la hebra original. La patrón homónimo. Bien. Bien, entonces, si hablamos de replicación, vamos a ver que en el caso de los procariotas se genera un origen de replicación y a partir de ahí se empieza a abrir las hebras de ADN. Y eso se conoce como burbuja de replicación. En procariotas solo hay una burbuja de replicación. Pero en eucariotas, ¿qué vemos? Que hay múltiples burbujas de replicación. ¿Por qué? Porque necesita estar replicándose constantemente. Ya, las bacterias también. Pero ¿por qué hay uno y por qué hay varios en otro? Cárdenas, ¿qué opinas? ¿Por qué en procariotas solo hay un origen de replicación, mientras que en eucariotas hay múltiples? Le escucho, joven. Porque en la procariota puede decir tanto o bien en la mitosis o bien en la meiosis, que los procariotas la fisión binaria. Ya, fisión binaria. Me robaste. Bolaños, ¿qué opinas? Sabías que era fisión binaria. Puede ser debido a la cadena. A la cadena. ¿Qué tiene la cadena? Depende de su tipo de sobreplicación. Que la Por ahí, bien. López, ¿qué opinas? López. López, te escuchamos. En laboratorio no está la respuesta, López. En CARP. En el CARP. En el carro está la respuesta. Profesor, porque una célula, por ejemplo, la célula madre puede convertirse en cualquier tipo de célula, entonces tiene que tener variedad de estos tipos de ingresos. Vale. Eso sería para expresión. Está bien.
Pero aquí tiene que ver con más como un tema físico, un tema de longitud. ¿Cuánto mide el ADN aprox procariota? De 10 a 100. En pares de bases, ¿cuánto mide? 100. Aprox. 100. Tiene aproximadamente 100.000 nucleótidos. Imagínense 100.000 nucleótidos. ¿Ya? Imagínense 1.000.000 de nucleótidos. ¿Ya? 100.000, 900.000, 1.000.000. En cambio, en el caso de los eucariotas hablamos de gigabases en cantidad. En los humanos son 4 gigabases. 4.000 millones de nucleótidos. Versus 1 millón. 4.000 versus 1 millón. ¿Cierto? Era bueno, la clase pasada fue de mucho de eso. Era porque es 2 vueltas de ADN más 8 histonas, lo que hace que sea tipo vueltita y se empiece a compactar. Así es. A compactar para que pueda caber en el núcleo. ¿De acuerdo? Pero aquí estamos hablando de las burbujas de replicación. Viene la helicasa y lo abre. Como tiene 4.000 millones de pares de bases, imagínense si solo hubiera un punto. ¿Cuánto demoraría en replicarse todo el ADN? En cambio, como aquí es 1 millón, abre uno y ¡boom! Va con todo. ¿Sí? Aquí por eso hay múltiples inicios de replicación. Aquí está la foto, ¿no? Se abren distintos puntos y empieza a replicarse el ADN de forma coordinada. Y empiezan a integrarse esos fragmentos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Casi. Descansa. Pasó. Muy bien. Recién vamos a iniciar. ¿Está bien? Entonces, hemos visto la introducción. Ahora vamos a ir con el proceso de replicación. Iniciamos aquí. Para que se pueda iniciar el proceso de replicación, ¿cuál es el primer paso? No, ese es el paso 1. ¿El paso 0 cuál es? El paso 0 es el anterior, que es saber dónde voy a aperturar las hebras. Y ahí necesitas un origen de replicación. Y ahí se van a unir las proteínas de iniciación. Tienes todo el ADN, ¿no? Tienes todo esto. Todo esto de acá arriba, ya. ¿Dónde inicio? En el paso 0. En el paso 0. ¿Y qué tengo que buscar? El origen de replicación. Y ahí que se va a unir las proteínas de iniciación. Y una vez que se unen, recién viene la helicasa y empieza a aperturar las células. ¿Está bien? Si no, ¿dónde inicia la helicasa? No sabemos, ¿no? Ya por aquí, por allá no. Hay un punto específico donde tiene que iniciar. Ahí es el origen de replicación, se unen las proteínas de iniciación y empieza a trabajar la helicasa. La proteína lo marca, ¿no? Así es. Y inmediatamente, ¿qué hace la helicasa? Lo abre. Apertura y se une ¿quién? La primasa. ¿Y qué se forma? El complejo de... ¿Cómo se llama este complejo? Primosoma. El primosoma. La primasa empieza a sintetizar los primers, uno en la cadena conductora, varios en la cadena retrasada. Y continúa el proceso. Ya. Bien. Entonces, origen de replicación. ¿Quién se une ahí? Las proteínas de iniciación. ¿Qué es lo que va a hacer luego? Viene la helicasa. ¿Y qué es lo que hace? La apertura. Luego, ¿qué pasa para que no se unan? ¿Quiénes se unen? Las SSB se unen. Luego, ¿quién viene? Primasa. Primasa. ¿Qué es lo que va a sintetizar la primasa? Primer CO2. ¿Sí, Zuleta? RPA en eucariotas. Ese se ve también. Y no, ahí viene la diferencia, que cada uno tiene una nomenclatura. MCM en procariotas y RPA en, MCM en procariotas y RPA en eucariotas. MCM En procariotas y RPA en eucariotas. Pero en general se llama SSB. ¿Está bien? Está mejor. Ese se ve. Por eso, primero estamos hablando de la terminología general y luego ustedes van a tener que explicarlo con los términos adecuados. No, pues, pero... El SSB igual que Ninguno es No bien. Es para los dos. MCM.
MCM es procariotas. Y R. RPA, RPA, eucariotas. MCM, procariotas. ¿Por qué se dice eso? Es la nomenclatura que le han recibido. Bien, entonces la primasa empieza a sintetizar los primers o cebadores, luego viene la polimerasa y sintetiza en la cadena conductora de forma continua, en la cadena retrasada en forma de pequeños fragmentos. ¿Cómo se conocen estos fragmentos? Okazaki. Fragmentos de Okazaki. ¿Está bien? Ojo con los gráficos. Luego vamos a regresar para que ustedes identifiquen los errores de los gráficos y del video. ¿Está bien? Todo está lleno de errores. Me imagino que para que practiquen, ¿no? Entonces, aquí que tenemos fragmentos de Okazaki, acabó la replicación y ¿qué va a pasar? ¿Quién viene ahora para corregir los errores? Diana polimerasa tipo 1. Corrige. Y luego ¿quién une los fragmentos de Okazaki? La ligasa. Unió. En general, ¿está bien? Eso es lo que pasa. ¿En qué dirección se da la replicación? 5 a 3'. ¿Está bien? En ambas hebras. Y acá hay una enzima que no hemos visto, que es la topoisomerasa. ¿Cuál es la función de la topoisomerasa? Terminar de unir toda la cadena. Alivia tensiones. Es por ejemplo esto, ¿no? Recuerden que el ADN es como un cable que está trenzado. ¿Está bien? O como una cuerda que ustedes tienen que está trenzada. ¿Qué hacen con la cuerda ustedes si quieren desenrollar? O sea, lo que hace la topoisomerasa es acomodarla. O sea, terminar de darle la forma Helicoidal. ¿Qué hacemos, Isurieta, si queremos quitar esto que hemos hecho? La desenrollamos. Coges de un lado y coges de otro. Empezamos a tirar. ¿Qué es lo que va a pasar en algún momento si empezamos a tirar rápido? Se rompe el nudito. Se enrosca, se forma como un nudo. ¿Está bien? ¿Y qué tiene que hacer para eliminar este nudo? Ahí viene la topoisomerasa. Corta un fragmento del ADN y lo deja que libere la energía. Empieza a desenrollarse. Y luego que se ha liberado toda la energía, otra vez lo sella y ¡pac! Tienen la hebra de ADN. Listo. ¿Está bien? Para eso sirve la topoisomerasa. Tenemos dos tipos, la 1 o la 2. Y girasa en procariotas. Ajá. Procariotas. El nombre que está aquí. Entonces, aquí tenemos nuevamente, ¿no? Proceso de replicación. ¿Quién apertura las hebras? Helicasa. ¿Está bien? ¿Ese es el primer paso? No. ¿Cuál es el paso 0? Identificar. ¿Qué identifica? El origen. ¿De qué? De la replicación. ¿De acuerdo? Se identifica el origen de la replicación. Luego, ¿qué proteínas se unen al origen de replicación? Las S. Tenemos el origen de replicación. ¿Qué proteínas se unen? No, de iniciación, no de intersección, de iniciación. Las proteínas de iniciación se unen allí. Una vez que se han unido, recién viene la helicasa y empieza a aperturar las hebras. ¿De acuerdo? Entonces viene la helicasa, apertura las hebras. ¿Y quién se une a la fiesta? La primasa. Y junto con la helicasa, ¿qué forman? Primosoma. La helicasa apertura. La primasa, ¿qué hace? Sintetiza primer. ¿Y quién se une a las hebras para que no se vuelvan a unir? Las SS. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una cadena continua que va a tener un primer y tenemos una cadena retrasada que va a tener múltiples primers. La cadena continua va a replicarse de forma continua
mientras que la cadena retrasada se va a replicar en forma de pequeños fragmentos que se conocen como fragmentos de Okazaki. ¿Está bien? Sigue la helicasa funcionando y se empezó a enrollar el ADN. ¿Quién interviene ahora? La topoisomerasa. Pero profe, primero no pasaba la polimerasa para ordenar los primers. Todo se da en simultáneo. Todo esto que estamos explicando pasito a paso, en la célula se da a la vez. Y muy rápido. No hay en orden. Todo es rápido, ¿no? Apertura, SSB, helicasa, primasa. La replicación se da más o menos en 50 nucleótidos por segundo. ¿Está bien? Estamos hablando que en un segundo, 50. Muy lento, profe. Tiene que ser la velocidad de la luz. Bien, entonces vemos que se está generando elevada tensión, topoisomerasa. ¿Está bien? Sigue el proceso de replicación. Sí. Concluyó. ¿Qué es lo que viene en la cadena retrasada? La polimerasa 1. La polimerasa 1 para ver si hay errores en el proceso de replicación. Los corrigió. ¿Luego quién viene? El ligando. No. No, claro. Ligando, no. Ligasa. Y une esos fragmentos. ¿Está bien? Y ese es el proceso de replicación. No hay mucho más. Aquí está. Paso número 1, ¿quién viene? Mal. No, La proteína ¿Qué proteína? iniciadora. Iniciadora. ¿A dónde se va a unir? A la de el origen de la de ¿A dónde se une Bolaños? replicación. ¿Dónde se unen las proteínas de iniciación? En el origen de replicación. En el origen de replicación. ¿Está bien? Luego, ¿quién viene? Proteína de incisión. Ya tenemos eso. Ahora, La helicasa. la helicasa. ¿Qué hace la helicasa? Abre. Abre. Luego, para que no se vuelvan a unir, ¿quién viene? Luego, ¿quién viene para que sintetice los primers? Primasa. Sintetiza un primer en la cadena conductora y varios en la cadena retrasada. ¿Está bien? Luego viene la polimerasa. Y la polimerasa va a sintetizar la cadena conductora y en bacterias la misma polimerasa va a sintetizar las cadenas retrasadas, es decir, los fragmentos de Okazaki. Se llama DNA polimerasa 3 para la conductora y para la retrasada DNA polimerasa 3. Luego tenemos los fragmentos y también en la cadena conductora hay que validar si está bien hecho la síntesis. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Polimerasa 1. Y empieza a validar, ¿no? ¿Está bien? No. Sí. Si está bien, perfecto. No está bien, corto ese fragmento y sintetizo un fragmento nuevo. Y luego la ligasa para unir los fragmentos de Okazaki. Y si hay superenrollamiento, la topoisomerasa. Girasa en el caso de las bacterias. Bien. Y aquí viene el tema de la dirección de los sentidos, que es donde puede haber dificultades. La cadena conductora, ¿en qué dirección se da el proceso, realiza el proceso de la replicación? De 5 a 3. ¿Ahí estamos bien? ¿Y la cadena retrasada? Igual de 5. También de 5 a 3. Ambos realizan en la misma dirección. ¿Hasta ahí estamos bien? Y ahí viene el pero. Pero, ¿qué pasa en la cadena que sirve de patrón o molde a la conductora? ¿En qué dirección está? De 3 a 5. De 3 a 5. ¿Y la otra cadena en qué dirección está? De 5 a 3. De 5 a 3. ¿Está bien? Pero los fragmentos de Okazaki, ¿en qué dirección están? De 5 a 3. ¿Se dan cuenta? La conductora tenemos de 5 a 3. Está bien. Su cadena patrón de 3 a 5. La cadena patrón de la retrasada de 5 a 3 y los fragmentos de Okazaki de 5 a 3 también. ¿Y por qué tienen que hacerlo en el mismo sentido? ¿Por qué no hay una enzima que sintetice de 3 a 5? ¿Por qué tiene que ser siempre de 5 a 3? De más a menos. Porque está en orden. Porque está en orden aquí la cadena. Porque está en orden.
¿Por qué la célula no dijo, bueno, voy a hacer mi grupo de enzimas para replicarme de 5 a 3, que las tengo, y voy a hacer mi grupo de enzimas para replicarme de 3 a 5? Vos te refieres porque es muy igual. O sea, ¿por qué no las dos son continuas? Claro. ¿Por qué no tiene las enzimas para que sea continua la otra también? ¿Por qué tiene que hacer este proceso? ¿Rafael? Son unidireccionales. Ya, pero ¿por qué? Porque es que cuando se parecen, porque nosotros se parecen ambos, que tienen como que tener igualdad. ¿Pero por qué? ¿Julieta? Porque ambas tienen diferentes informaciones, entonces tienen que estar de diferente sentido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos de aminoácidos? Tenemos esenciales y no esenciales. Nosotros podemos sintetizar. ¿Cuáles sintetizamos nosotros? Los no esenciales. Los no esenciales. ¿Nosotros podríamos sintetizar los esenciales? No, necesitamos enzimas. Sí, O sea, sí lo tenemos, pero pero ¿por qué no lo hacemos? Porque es necesario. Porque requiere mucha energía para hacerlo. El gasto energético es muy alto y por lo tanto el cuerpo dice mejor lo consumo que generarlo. ¿Está bien? Y aquí es algo similar. ¿Por qué no hay enzimas que hacen el proceso de 3 a 5, de 3 a 5 a 3? Porque requeriría mucha energía, requeriría otro pool de enzimas, requeriría otros procesos adicionales. ¿Y qué ha visto por conveniente la célula? Puedes hacerlo en fragmentos y luego unirlos y utilizar el mismo grupo de enzimas. ¿Está bien? Entonces es tema energético. Lo que quiere el cuerpo es optimizar el uso de la energía. son flojos. Son nuestras células. Bien, ADN licasa rompe los puentes de hidrógeno y abre el ADN. Proteínas de unión a cadena simple, las SSB, se unen a cada hebra de ADN para evitar que se vuelvan a unir. Quirasa elimina supertorsión. Primasa, primers o cebadores. Polimerasa 3, replicación de la hebra conductora retrasada. Polimerasa 1, corrección. Y ligasa une fragmentos de Okazaki. Hasta ahí no hay mayor problema, es lo que hemos visto. Sí. ¿Por qué polimerasa 3? Polimerasa 3, polimerasa 1. Ah, porque son distintas. Sí, en teoría es la misma palabra. Ah, ya. Primero, ¿por qué tienen la misma palabra? Empecemos por ahí. Porque ambas pueden replicar el ADN. Claro. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un cambio en la estructura. ¿Está bien? Esta es una proteína con 3 unidades y esas 3 unidades tienen una región que es polimerizadora. ¿Está bien? Se sujeta y polimeriza. En cambio esta tiene una región que es una región correctora, que aparte de polimerizar, va leyendo. Lee, si está mal, corta y con otra región, polimeriza. ¿Está bien? Ambas tienen la capacidad de replicar. La diferencia está en que esta tiene una región correctora que corrige, lee, corrige, está mal, corta y replica. Solo ese fragmento. En cambio esta replica lo que le pongas. Esté bien, está mal, lo va a replicar. Bien, y dentro de los modelos de replicación hemos estado viendo la replicación eucariota lineal, ¿no? Porque hemos visto que las 2 hebras de ADN se van a aperturar, van a entrar todas las enzimas y va a empezar a generar la nueva hebra. Pero hay 2 modelos adicionales que se utilizan sobre todo en bacterias. Replicación teta y la replicación por círculos rodantes, que son 2 puntos que se les pregunta en las evaluaciones. ¿Por qué? Porque el proceso es el mismo. Lo que cambia es el inicio o el fin. En este caso, la replicación teta genera un origen de replicación, replica ambas hebras de ADN y luego hay un corte enzimático en cada una de las hebras para que se liberen las nuevas moléculas de ADN generadas. ¿Está bien? Es como si fueran 2 anillos que los tenemos ahí que ya se replicaron y tiene que venir una enzima para que corte que es una topoisomerasa, lo libera y viene otra enzima y corta topoisomerasa y lo libera. Y quedan libres las 2 nuevas hebras de ADN. Esa es replicación teta.
La replicación por círculos rodantes es más peculiar. Lo que se genera es una muesca en una de las hebras de ADN y empieza a replicarse tomando como patrón la otra. Conforme se va replicando, la otra hebra de ADN que no está siendo utilizada como patrón o molde va siendo eliminada hasta que se elimina y se cliva esa hebra y se va a utilizar como patrón o molde para que inicie la replicación de otra hebra complementaria. Y se van a generar dos hebras a partir de esa hebra de ADN. ¿Está bien? Círculos rodantes, replicación T. Y la que hemos visto nosotros es lineal. No, esto no hay mucho más que explicar. ¿Y el rodante cuál es la diferencia? ¿Perdón? La rodante. Rodante es que se genera una muesca en una de las hebras de ADN, empieza el proceso de replicación, coge una como patrón y la otra que no está siendo utilizada como patrón va siendo expulsada de el ADN, ¿está bien? De esa doble cadena. Hasta que se libera todo y a partir de ahí se genera una nueva hebra. Bien. Y aquí empieza la replicación en eucariotas. En eucariotas el detalle está en que empiezan a modificarse las enzimas involucradas. Eso es básicamente. Aquí ya no hablamos de SSB, sino hablamos de RPA. Para que se replique la cadena conductora no utilizamos DNA polimerasa 3, utilizamos polimerasa epsilon. Para que se replique la cadena retrasada ya no utilizamos polimerasa 3, utilizamos la polimerasa sigma. Así es. Y luego para corregir los errores no usamos la polimerasa 1, utilizamos la GEN 1. Entonces, ¿qué está cambiando? Los nombres de las enzimas. El proceso es el mismo. Y acá hay una tablita. Bueno, este es telómeros y telomerasa, que lo va a ver el grupo de telómeros y telomerasa. No voy a ahondar en ello. Y esta tablita es la que me interesa a mí. Esta tablita es la que les resume los nombres de todas las proteínas que participan en replicación, en procariotas y en eucariotas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos? Origen de replicación. Las proteínas del origen de replicación nosotros decíamos que eran proteínas de iniciación, pero en eucariotas se llaman ORC y en procariotas DNA A. Topoisomerasa 1 y 2 en eucariotas y girasa en procariotas. Helicasas MCM en procariotas, en eucariotas, DNA B en procariotas. SSB, ¿no? En E. coli en procariotas, RPA en eucariotas. Polimerasa 3 replica la cadena conductora y retrasada en procariotas, la sigma la retrasada, la epsilon la conductora. Primasa, DNA ligasa, pol 1 en procariotas para corregir, en eucariotas, feno. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Claro? Esto es, a ustedes se les va a preguntar, explique la replicación en eucariotas. Entonces ustedes cogen las enzimas y explican con eso el proceso. Expliquen procariotas, cogen las enzimas de procariotas y explican con eso el proceso. Si solo se les pregunta, explique la replicación, ustedes eligen procariotas o eucariotas. Eligen con cuál de los dos hacer. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a identificar los errores que podrían haber desde el vídeo. Quiero ver, luego de todo lo que hemos visto, ¿qué identifican? ¿Está bien? ¿Estamos claros de qué tipo de célula estamos hablando aquí? Eucariotas. ¿Hay algún error aquí? No. No, sí. ¿Cuál es el error? El inicio. Ya, falté el inicio. Sí. Muy bien. Proteína de iniciación. ¿Qué otro error identificamos aquí? Origen de replicación falso. Ya.
Ok. ¿Qué otro error? A ver, por ahí la escuché ya. El inicio de replicación. Eucariota y hay una helicasa. ¿Qué debería ser? Debe estar No. ¿Cómo se llama la helicasa en eucariotas? No. ¿Cómo se llama la helicasa? No, M. MSM. Sigamos avanzando. El nombre. A ver, seguimos. Estamos en eucariotas. Vienen las SSB. ¿Hay algún error? Deberían ser RPA. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Profe. Sí, seguimos avanzando. Profe. ¿Sí? Y si pongo el nombre, entre paréntesis pongo ya el nombre original. Sí, no hay problema. Mientras figura. No voy a llegar. Sí, no hay. ¿Hay algún error aquí? Sí. No, ¿Cuál? no, ahí no. ¿Sí o no? Polimerasa ¿Cuál polimerasa es? PCNA. No, ¿qué polimerasa es? La 3. Epsilon. ¿La 3 de quién es? No, ¿la 3 de quién es? De eucariota. No, No, la de- procariota. Procariota. ¿Se dan cuenta? Mucho cuidado con los vídeos. Y recuerden que el vídeo está hablando de eucariotas. Tengan mucho cuidado. ¿Hay algún error? Ahí Sigma. Sigma ya es uno. ¿Y otro cuál sería? Se utiliza POL 1 en No, la es eucariotas. FEM 1, FEM 1. Bueno, y ya está. Ahí están todos los errores. Ligasa es ligasa, no hay problema. Ya. ¿Aquí ven algún error? Sí, todo. Todo. Ajá. Vamos a cortar. Sí, porque él está hablando de... Estamos hablando de la eucariota. ¿Este es eucariota o procariota? Eucariota. No. No es procariota. ¿Y hay algún error? Sí. ¿Cuál? Por ejemplo, el RPA que... Ajá, muy bien. ¿El RPA de quién es? De la Eucariotas. ¿Qué debería ser aquí? SSB. SS. Miren Yo acá. soy doctor acá. SSB. Ahí está. MCM es la helicasa. Voy a elegir el más fácil. Que sería no la Bien. vieta. Bien. Tengan cuidado con esos detallitos, que son los nombres. Puedo elegir cualquiera. Profe, ¿Sí? cualquiera se elige, ¿no? No, solo el nombre correcto, ¿no? O sea, No. tú puedes poner, por ejemplo, ¿no? Y interviene una polimerasa, entre paréntesis, polimerasa 3. ¿no? O sea, yo puedo elegir cuál usar, si eucariota o procariota. Depende de la pregunta. Si la pregunta te dicen, explique usted la replicación en procariotas, procariota. Explique la replicación en eucariotas, eucariota. Si te dicen solo explica la replicación, ¿qué eliges? Está más difícil que el ciclo de Krebs. Bien, y ya con esto vamos cerrando esta primera parte. Entonces, si hablamos de procariota, la replicación se da en el citosol, mientras que en eucariota la replicación se da en el núcleo. Si hablamos de orígenes de replicación, solo hay uno en procariotas y hay varios en eucariotas. Como hay solo un origen de replicación, solo hay una burbuja de replicación en procariotas. En eucariotas tenemos varias burbujas de replicación. Primer de 50 nucleótidos en procariotas, eucariotas 9. Los fragmentos miden de 1000 a 2000 pares de bases, son fragmentos muy grandes. En cambio aquí de 100 a 200 pares de bases. Y lo que decía la velocidad, rápida en procariotas, 500 nucleótidos por segundo. Un segundo, 500 nucleótidos. Otro segundo, 500 nucleótidos. En cambio nosotros, 50 nucleótidos por segundo. ¿Está bien?
más lento. O sea, ahorita mismo. Ah, no. Ahorita está sintetizando ADN, ¿no? Como todos. Nuestras células están haciendo mitosis y necesitan ADN. Bien, Cárdenas, lee la primera pregunta, por favor. ¿Por qué son necesarios los fragmentos de Okazaki? Chate, ¿por qué son necesarios los fragmentos de Okazaki? Ya que esta van a cortar la cadena rezagada o la discontinua rezagada. ¿Cuál van a cortar? De 5 a 3 o de 3 a 5. A ver. Porque llenan los espacios vacíos. Ya no son vacíos. Es como que está primero la síntesis del ADN, después realiza los fragmentos de Okazaki de 3' a 5' en la cadena discontinua. Ya, pero ¿por qué son necesarios los Para fragmentos? la duplicación de la dirección contraria. La hebra es rezagada. ¿Pagaños? Identifica. ¿Por qué son necesarios los fragmentos de Okazaki? Para la identificación de Cos. O sea, para La articulación de la red continuada. ¿Por qué más? Por aquí, por allá. O sea, por ejemplo, la formación de la cadena continua y también para el procedimiento de la primera hebra conexión. No exactamente. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son necesarios? Son necesarios para que los procesos de replicación se den en la misma dirección. 5-3 en la conductora y en la retrasada, ¿en qué dirección se dan? 5. Por eso es necesario. ¿Está bien? Como se dan en la misma dirección, las enzimas que utilizan son las mismas. ¿Bien? Bien. Siguiente, la siguiente, por favor, señorita. La replicación de ADN es un proceso que se realiza en las células antes de la división celular, consiguiendo duplicar el material genético para así poder repartirlo de manera efectiva entre las células hijas. Indique A. Podría realizar el proceso de replicación de las células. De dichas células se les adiciona un nuevo compuesto químico que evita que las proteínas SSB puedan realizar su función. A ver, y baja. Creo que no se podía realizar el proceso porque la SSB encima, pero está para los procariotas y está con la premisa que está hablando de división celular, así que se mira de que sería o bien en eucariota, ya sea en mitosis o meiosis. Interesante. Creo. Ya. Profe, no se podría hacer porque el SSB se encarga de mantener abiertos las hebras. Si eso no hay, está fallando eso, se va a cerrar, pues no va a haber replicación. Bien. Los dos me gustan, las dos respuestas. ¿Está bien? La replicación de ADN es un proceso que se realiza en todas las células antes de la células. Claro. Aquí el tema es la formulación de la pregunta. Muy bien. Porque te mencionas células hijas, ya Claro. se mira de que es eucariota. Porque, Claro. Y si es células hijas, las SSB. porque tipo, si me hubiera puesto fisión binaria, ya, ahí me lo hubiera pensado. Claro. Bien. Bien las dos respuestas. ¿Está bien? Bien. ¿Está ahí? Sí, están bien las dos respuestas. SSB, si no están presentes, las hebras se vuelven a unir y no deja que se dé el proceso de replicación. Y su compañero dio un paso más allá, ha dicho, profesor, está más formulada la pregunta. ¿Está bien? Porque si me hablan de células hijas, no me están hablando de fisión binaria, sino me están hablando de una célula eucariota. ¿Y en las eucariotas tenemos SSB? ¿Qué tenemos? Tendrías que fundamentar con eso, porque si no queda en medio. Pero no lo ponen así. No. Peor. Bien. Y C. Si al observar el ADN se evidencia la presencia de una única burbuja de replicación, ¿qué tipo de células estaría analizando? El coli también es válido, por una procariota. Características de la replicación. Las tres características. ¿Chaté? Puede ser semiconservativa, discontinua y bidireccional. Y bidireccional. Sí, estoy. ¿Sí? Muy bien. Bueno, las enzimas más importantes ya las hemos visto. ¿Y por qué se forman los fragmentos de Okazaki? ¿Por qué se forman los fragmentos de Okazaki? Es la reunión, ¿no?
hemos explicado. ¿Para qué se forman los fragmentos de cassette? La prueba Para necesita hacer el orden. organizar la orden. entiendo. para la duplicación en la dirección. El orden. Para que se una a la cadena. El orden. ¿Qué tiene que ver con el orden? Se tiene que corregir el orden. No. Para que se pueda replicar Para la que sea de 5 a a 3. 3. Para que se mantenga el orden. Bien. Tenemos ahí otro material de apoyo para la próxima semana. Y fin. Fin. Descanso. Descanso. A mediodía retomamos. ¿Está bien? El tiempo que le toque exponer, ¿ha venido? Sí, no estamos todos. A ver, antes que se vayan, voy a validar la asistencia de los que llegaron tarde. Bolaño. Julieta.